pasemos al siguiente tema entonces. Miren, vamos a hablar de algo que en gramática se le conoce como frases impersonales. ¿Qué son las frases impersonales? Las frases impersonales son frases que me expresan existencia de algo sin la necesidad de tener un pronombre personal. Nuevamente, una frase impersonal es toda esa frase que me expresa existencia, pero no tiene la presencia de un pronombre personal. Como por ejemplo, cuando yo te digo en español, hay un problema. ¿Okay? Hay un problema. Entonces, en este caso, nosotros utilizamos las frases there is, la estructura there is para singular, there are para plural. Por ejemplo, hay un problema, there is a problem. ¿Sí? There is a problem. Hay un problema, there is a problem. Hay dos problemas, there are two problems. Y ahora problem le tengo que agregar la S porque son dos, porque estamos hablando de plural. There is a problem, there are two problems. There is a problem, there are two problems. Okay? Hay un carro en la calle. There is a car on the street. There is a car on the street. ¿Sí? Hay tres carros en la calle. Entonces ya no uso there is. Utilizo there are. There are 3 cars on the street. ¿Sí? Hay muchos perros ladrando. Muchos, estoy hablando de plural. There are many dogs barking. There are many dogs barking. ¿Okay? Ahora, estas frases impersonales existen en absolutamente todos los tiempos gramaticales. ¿Okay? Y siempre vamos a utilizar el there y siempre vamos a utilizar el verbo to be. Y en eso es en lo que me gustaría profundizar. ¿Okay? Yo tengo there is, there are, pero eso es solamente para presente. Si yo quiero utilizar esas mismas frases para pasado, entonces yo utilizo there was, there were. ¿Okay? Y en el caso de there was, ¿cómo lo podemos traducir? Lo podemos traducir como había o hubo. There was a problem. Había un problema o hubo un problema. There was a problem. Había un problema o hubo un problema. There was a problem with the computer yesterday. Hubo un problema con la computadora ayer. There was a problem with the computer yesterday. ¿Sí? There was a problem with the computer yesterday. Hubo uno. Estamos hablando del singular. Entonces, como solo hubo un problema, yo utilizo there was. ¿Okay? Si hubieron varios problemas ayer, entonces utilizo there were. There were many problems with the computer yesterday, por ejemplo. Y entonces, si there is y there are es hay en presente, there was y there were es había, hubo y habían, hubieron. There was, había, hubo. There were, habían, hubieron. Ahora, si yo estas frases impersonales las quiero utilizar en forma negativa, lo único que vamos a hacer es agregarle un not. Es lo único que vamos a hacer. Vamos a agregarle not. There is not. There are not. There was not. There were not. Si yo digo hay una fiesta, there is a party. Si yo digo hubo una fiesta, yo digo there was a party. ¿Verdad que sí? ¿Cómo digo va a haber una fiesta? ¿Cómo digo va a haber una fiesta? Para yo decir va a haber una fiesta, primero, ¿verdad? Es reconocer de que este es el futuro inmediato. ¿Y qué es el futuro inmediato? El futuro inmediato
es un verbo, perdón, es un tiempo muy cercano a suceder, es un futuro muy, muy cercano a suceder. ¿Ok? Es un tiempo muy cercano a suceder que denota prontitud. ¿Sí? Es como cuando decimos me voy a dormir. Es como cuando decimos mira, te voy a contar algo. Es una acción muy cercana a suceder. Entonces, cuando yo quiera hablar en ese contexto, bajo esa connotación de prontitud, yo voy a utilizar el futuro inmediato. Y esto se aplica también a las frases impersonales. Entonces, si yo digo va a haber una fiesta, yo digo there is going to be a party. ¿Ok? There is going to be a party. ¿Qué pasa entonces si yo quiero hablar desde un futuro un poco más lejano? Entonces, si yo quiero hablar de un futuro un poco más lejano, o por lo menos no quiero expresar esa prontitud, entonces yo utilizo el will. Y yo digo, there will be a party. ¿Okay? There will be a party. Habrá una fiesta. Habrá una fiesta. There will be a party. Habrá una fiesta. ¿Ok? Entonces vamos agregándole capas. ¿Ok? Vamos agregándole capas o por lo menos vamos viendo esto en múltiples dimensiones. Y entonces yo tengo, hay una fiesta, there is a party. Hubo una fiesta, there was a party. Va a haber una fiesta, there is going to be a party. Futuro inmediato me denota prontitud. Y el otro futuro, el que no es tan pronto, el que no está tan definido, yo digo there will be a party. Habrá una fiesta. There will be a party. ¿Sí? Habrá una fiesta. There will be a party. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Ahora, there will be lo utilizo tanto para singular como para plural. ¿Okay? There will be. Ya en este caso, cuando utilizo el will y utilizo el be, ya there will be es tanto para singular como para plural. ¿Ok? There will be a party. Perfecto. Ahora, supongamos que yo digo, ha habido una fiesta. Ha habido una fiesta. ¿Ok? Para yo decir ha habido una fiesta, yo primero tengo que reconocer el tiempo gramatical. Y nuevamente, ¿verdad? Esto lo hago por cuestiones didácticas. Cuando ustedes lo practiquen, no van a pasar por ese proceso de decir, oh, este es futuro inmediato, este es presente perfecto. Esto es solo para entenderlo. Después, con la práctica, su cerebro automáticamente lo graba, ¿verdad? Entonces, repasemos un poco qué es el presente perfecto, porque esta oración está en presente perfecto. ¿Sí? Ha habido una fiesta. ¿Ok? Cuando hablemos de presente perfecto, lo primero que tenemos que reconocer es que existe el verbo haber. El verbo haber. Yo he, tú has, él ha, ella ha, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. El equivalente a eso en inglés sería I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. La pregunta que puede surgir es, ¿cuándo utilizo haber y cuándo lo traduzco como tener? Porque el verbo to have significa tener y también significa haber. ¿Okay? Entonces me gustaría explicar o aclarar cuándo el verbo lo voy a utilizar como tener y lo voy a utilizar como haber. ¿Okay? La manera más sencilla de verlo es de la siguiente forma. Si el verbo haber tiene un verbo en pasado participio después, lo traduzco como haber. Y si no existe un verbo en pasado participio después del have, lo traduzco como tener. Voy a explicar esto en una forma más clara. Miren, tanto en inglés como en español, yo para utilizar un verbo en pasado participio, yo necesito el verbo haber. ¿Ok? Les pongo un ejemplo. Primero vamos a aclarar qué es un verbo en pasado participio. Y para no entrar en tantas complejidades, un verbo en pasado participio es el que tiene la terminación ado, ido en español, en un 90% de los casos. Como por ejemplo, conocer, su participio es conocido. ¿Okay? Comer, comido. Saludar, saludado.
¿Sí? Eso es un verbo en pasado participio, el que tiene la terminación ado, ido en un 90% de los casos, ¿verdad? Porque tenemos verbos como el verbo hacer, que no es ha sido, es hecho. Tenemos el verbo escribir, que no es escribido, ¿no? Es escrito, ¿sí? Correcto. Entonces, en un 90% de los casos, un verbo en pasado participio es el que tiene la terminación ado, ido. Quiero que noten esto, y la razón por la que lo menciono es porque es exactamente igual en inglés. Yo no puedo decir yo conocido, ¿verdad que no puedo? Yo no puedo decir yo conocido, yo tengo que decir yo he conocido, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo poder utilizar un verbo en pasado participio, yo necesito utilizar el verbo haber. Yo he trabajado, ella ha cocinado, ellos han hecho un buen trabajo, ellos han escrito una carta al alcalde, ¿sí? Entonces yo no puedo utilizar el pronombre personal y un verbo en pasado participio. No puedo decir yo comido. Yo tengo que decir yo he comido. Y eso es la misma regla en inglés. Para yo utilizar un verbo en pasado participio, yo tengo que utilizar el verbo have, has como puente. ¿Ok? Yo he trabajado, I have worked. Yo he hecho, I have done. Yo he sido, I have been. ¿Okay? Entonces, volviendo a las frases impersonales, esto también se aplica a las frases impersonales. Entonces, si para las frases impersonales yo utilizo el there y utilizo el be, entonces cuando yo esté en presente perfecto, yo tengo que usar el pasado participio de been y entonces yo digo, ha habido, there has been, para singular, y para plural, there have been. Porque there has been lo utilizo para singular y there have been lo utilizo para plural. ¿Ok? Han habido 2 muertos. Entonces yo digo there have been 2 dead people. There have been. ¿Ok? 2 citizens, 2 students, 2 people, como quieran, lo que quieran decir, ¿verdad? Pero si es plural, yo tengo que utilizar there have been. There has been para singular y there have been para plural.